Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los asistentes. Soy Ricardo Santiago, CEO de GTA, y hoy tengo el placer de estar acompañado por Sergio Herrera y Héctor Duncan, dos de nuestros Subject Matter Experts, y por mi compañera Gisela Anamías, que es quien habitualmente está con nosotros para coordinar las preguntas. Como decía, bienvenidos al webinar iba a decir, presentación de actualización de la certificación de Project Management, la ISO 21500, que pasa a ser la nueva norma ISO 21502. Un poco antes de comenzar con todo el contenido, voy a contar cuáles son, cómo va a ser la estructura y cuáles son un poco las reglas o las normas que vamos a tener en la presentación. Básicamente yo lo que voy a hacer es durante 5 o 6 minutos hacer una pequeña presentación de GTA para que aquel que no nos ubique sepa quiénes somos y qué podemos ofrecer o qué ofrecemos. Posteriormente daré paso a Héctor y a Sergio para que puedan poner el contenido real al webinar y nos puedan contar cuáles han sido los cambios que sufre esta norma más allá del propio nombre. Os pediría, por favor, los micrófonos mantenerlos silenciados para que no haya ninguna interrupción en el audio. Y, como decía, al final del webinar tenemos una sección de preguntas, 10-15 minutos, donde estaremos encantados, tanto Sergio, Héctor como yo mismo, de responder cualquier pregunta que podáis plantear. Sin más, y para no perder mucho más tiempo, os voy a contar qué es GTA. Esta es, como siempre digo, la presentación más tradicional, más seria, más formal que podemos tener de qué es GTA, de qué es Global Trust Association, las ISO con las que contamos, el clúster de empresas fintech en el que estamos englobados. Pero yo me siento mucho más cómodo con este tipo de presentación, ¿no? Porque GTA realmente es un conjunto de ideas, un conjunto de iniciativas en torno a los profesionales, a la certificación de los profesionales y a la gestión de ese talento o a la mejora de ese talento o ayuda en la mejora de ese talento que estos profesionales tienen. ¿Cómo lo hacemos o qué hacemos? Pues básicamente tenemos nuestra plataforma Belief que nos sirve de plataforma de examinación, ¿vale? Y tenemos 3 maneras de trabajar con esta plataforma. La primera es nuestro portfolio público, que es el que os voy a presentar ahora mismo y en el que está enmarcada la certificación de Project Management, donde son certificaciones muy orientadas al mundo de TI o al mundo de la tecnología, pero esto no quita que nuestra plataforma también pueda ser utilizada para albergar certificaciones de terceros que puedan ser privadas o bien públicas, pero en un entorno no de TI. Y por último, un tercer modelo que es modelo SaaS y que de momento estaba en proyecto tenerlo a finales de 2020, pero bueno, con todas las circunstancias de coyuntura que estamos viviendo, pues se ha retrasado y lo vamos a tener disponible muy probablemente a finales de este año, principios del que viene, si todo va como tiene que ir. Nuestras certificaciones profesionales, como decía, nosotros nos dedicamos sobre todo a emitir o a ser un intermediario, una empresa que avala, que certifica certificaciones de personas, de profesionales. Tenemos 3 grupos de certificaciones. Uno de ellos es el Business Management, en el que está ubicada la norma o la certificación Project Management Professional bajo la norma ISO 21502 desde principios de marzo y hasta finales de marzo estarán conviviendo las dos certificaciones, pero en finales de marzo únicamente tendremos 21502. Por otra parte, tenemos también el grupo de Transformation Management, que son certificaciones más relacionadas con todo lo que es transformación digital y el mundo de la agilidad y de todos los contextos y certificaciones estándares y marcos que están en este contexto, ¿no? Y por último, tenemos un grupo de certificaciones que hemos denominado Theory to Practice, donde de momento solamente tenemos una, que son certificaciones que lo que pretenden es acercar de una manera práctica, completamente práctica, el conocimiento teórico de la certificación, digamos, equivalente, pues dar un conocimiento práctico, un hands-on de esa certificación, ¿no? Como digo, tenemos de momento DevOps Master Professional, Theory to Practice, pero si Dios quiere, en breve vamos a contar con alguna otra. Por último, y viendo todo nuestro portfolio de certificaciones en conjunto, pues las podemos ver desde 3 niveles diferentes, desde el nivel estratégico, organizativo y tecnológico, y ahí veis dónde cuadra cada una de estas certificaciones. Y además tenemos 2 certificaciones que consideramos transversales. Por una parte, Business IT Foundation y por otra parte, Certified Digital Transformation Professional.
Ambas dos básicamente cuentan lo mismo, cuentan de qué va esto de la transformación digital y cómo se puede ayudar o cómo podemos como profesionales ayudar a las organizaciones, pero desde una perspectiva diferente. Business IT está orientada o enfocada a profesionales no de TI, tipo financieros, abogados, maestros, que necesitan tener y conocer el lenguaje de tecnología que en estos momentos es tan necesario para apoyar a las organizaciones en las que trabajamos. Y por otra parte tenemos Digital Transformation Professional, que está mucho más orientado a profesionales de TI y donde se hay un enfoque más de tecnología y una aproximación más de TI, ¿no? Por último, y con esta combinación de certificaciones y certificaciones transversales, el mes pasado, el mes de enero, lanzamos la iniciativa Digital Immersion de GTA, que lo que pretende es ayudar a los profesionales a contar con un conocimiento genérico y específico en diferentes ámbitos. Cualquier certificado de Digital Immersion se emite de forma automática y sin coste para los profesionales y tampoco para los partners, y se obtiene, como bien decía, cuando se obtienen los certificados que engloban cada una de las rutas o que comprenden cada una de las rutas que os invito a visitar en nuestra página web, donde están descritas todas y cada una de ellas, ¿vale? Como decía, conocimientos generalistas, básicamente transformación digital o Business IT más ciberseguridad, eso es lo básico y lo común en todos los certificados de Digital Immersion, y luego una especialidad, que pueden ser una o dos certificaciones, ¿vale? Os invito, como decía, a visitar esta página en nuestra website, donde vais a ver descrito el porqué y el cómo de esta certificación. Las rutas que os decía hasta el momento son 11, son estas que tenéis en pantalla, y se consiguen, como también decía, como también explicaba, de manera automática por la consecución de diferentes certificados de los tradicionales, ¿vale? Es algo automático. Sin más, doy paso a Héctor y a Sergio. No sé si podéis activar cámaras y micrófonos, por favor. Bienvenidos y el escenario es vuestro. Bien, gracias Ricardo, gracias. Nada, en primer lugar agradecer a Ricardo, a GTA por la invitación. Eh, Vamos a tratar en el tiempo que nos queda, hacer un resumen aquí con Sergio bastante conciso de los cambios y las novedades que trae la ISO 21502. Y pues nada, Sergio, adelante. Bueno, pues como decía Héctor, muchas gracias a GTA por la oportunidad de compartir pues, con vosotros este rato y poder bueno, pues, actualizar el nuevo enfoque que desde ISO, de la organización ISO, pues están dando a la gestión de proyectos y cómo la están integrando dentro de una familia de normas mucho más completas, que quizás ha sido uno de los motivos que ha bueno, pues, ocasionado que este cambio y actualización de la norma de la ISO 21500 a la 21502, aunque la 21500 ya hemos visto que tampoco va a desaparecer, sino que le van a dar otro enfoque más dirigido hacia bueno, pues, temas de vocabulario y contexto general de toda la familia de normas dedicadas a la gestión de proyectos, programas y portafolios. Bien, vamos a ir introduciéndonos de lleno en el contexto de la norma. Para quienes ya tienen experiencia en la gestión de proyectos, van a ver que evidentemente hay algunos elementos ya conocidos y reconocidos en ese sentido, pero también algunas cuestiones que diríamos pues marcan la pauta respecto al enfoque, ¿no? Hay muchos cambios en relación a cómo se van a enfocar o cómo se va a enfocar la gestión de proyectos, ¿no? Ciertamente, como suelo decir, hay muchos aspectos en la práctica que quienes ya tienen experiencia en la gestión de proyectos o mucha experiencia en la gestión de proyectos, hay algunas cuestiones que en los marcos suelen ser muy implícitos, ¿no? Como el tema, por decir, a ver, de la gestión estratégica, por decir el tema del caso de negocio, por decir el tema eh, relacionado también a la gobernanza del proyecto, ¿no? Que son cuestiones importantes, ciertamente, ¿no? En la práctica, pero que no siempre están muy explícitas en el contenido de los estándares y las normas. En este caso, la 21502 ha intentado también, ¿no? darle forma a estos aspectos, hacerlos más explícitos, más visibles, ¿no? Pero considerando de que finalmente esta es una guía, ¿no? Es una guía que proporciona orientación sobre los conceptos y prácticas, y ese es el término importante en todo caso que habría que resaltar, ¿no? Respecto a la gestión de proyectos, teniendo en cuenta que hay elementos que impactan en el desempeño, en el éxito, o en los resultados, o en los beneficios
que se pretenden alcanzar a través de ellos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir viendo. En todo caso, Sergio, tú podrías comentar sobre a quiénes está dirigido, cómo está el enfoque. Pues, como bien dices, Héctor, yo creo que uno de los principales cambios que han venido con esta nueva edición de la norma, bueno, realmente una norma nueva, es que ubican a la gestión de proyectos dentro, mucho más, de manera más definida dentro del contexto de la organización. La versión, podríamos denominar antigua, la de 21.500, lo dejaba como el proyecto como algo más aislado, que de repente empezaba, aunque sí que había algunas referencias pues, a la estrategia de la organización, había un contexto y demás, pero se centraba enseguida en lo que eran los aspectos específicos del proyecto y perdía un poco el enganche con el resto de actividades de la organización. Ahora aquí sí que se han definido, bueno, más que se han definido, se han dibujado un poco más esos bordes del proyecto, de tal manera que se ven ya mucho más integrados con la organización. Y en cuanto a las personas a las que va dirigido, bueno, pues en general, como es una norma que se integra ya mucho más con toda la, podríamos decir, toda la estrategia de despliegue de la organización, de los portafolios, los programas y los proyectos, pues al final es una norma que ya no solamente se queda pues, reducida, podríamos decir, al ámbito del project manager, de los equipos de proyecto, quizá de las oficinas de proyecto, ahora sí que amplía más el foco y puede ser una norma que, lógicamente, alguien en puestos directivos o más bien estratégicos, pues será una norma que no va a aplicar en una profundidad muy, muy grande, pero que sí que también le sirve para armar un poco todo el contexto y para evaluar hasta qué punto pues, la gestión de proyectos puede ser interesante en una organización o qué implicaciones tiene el abordar la gestión de la organización por medio de proyectos. Por lo tanto, es una norma que sigue dando mucha cobertura a todas las personas implicadas directamente en un proyecto y también pues amplía el espectro de utilización aguas arriba en la organización, que la versión antigua, bueno, pues sí que lo mencionaba también, pero quedaba como un poco más desligado y era más difícil de encontrar esa relación. Sí, efectivamente, incluso está siendo más explícita respecto a que no necesariamente o no únicamente es el project manager el encargado ¿no? de aprenderse la guía, sino ciertamente todos aquellos que tienen influencia, ¿no? sobre la organización. En todo caso, vamos a ver también que hay especificaciones muy claras respecto a los roles o a la participación de los diversos roles en la propia gestión del proyecto, ¿no? Algo que ciertamente, y esto lo suelo remarcar, en la práctica lo sabemos, ¿no? Pero en los marcos muy pocas veces lo has podido ver de una manera tan clara, de una manera tan explícita, respecto al involucramiento de todas las instancias de la organización, como bien decía Sergio. Sigamos, Ricardo, por favor. Bien, en cuanto al alcance, si queremos resumirlo, diríamos que como suelen ser en los estándares ISO sobre todo, en los distintos rubros en los que se desarrolla, evidentemente la norma está orientada a todo tipo de organización, sea grande, mediana, pequeña, pública, privada o benéfica, como lo ha incluido la norma, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto, para incluso cualquier tipo de enfoque, que es algo que también se remarca, ¿no? Y que evidentemente a tener claro que esto es una descripción de alto nivel que define un marco de gestión, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta una serie de elementos que lo vamos a ir describiendo, ¿no? Sí, de hecho aquí en este punto de los enfoques hemos debatido, Héctor y yo, bueno, que sí, para un enfoque más tradicional pues sí que tiene un encaje porque sigue de alguna manera pues las líneas maestras que ya han definido anteriormente otros estándares, otras buenas prácticas, otras guías. Y lo que no tenemos todavía muy, muy claro, habrá que trabajarla un poco más en profundidad la norma, es para unos enfoques mucho más ágiles, si es la norma más adecuada. Pero bueno, en principio, en el espíritu de la norma sí que está. Como decía al principio, esto es una de una familia grande de normas que además poco a poco va creciendo. Entonces, pues lo mismo está también en mente del equipo del comité que está desarrollando esta familia de normas, elaborar alguna norma o algún estándar, una guía más enfocada a la gestión ágil de proyectos.
Esta, por la estructura que tiene, que compartiremos ahora, pues quizás se hace un poco pesada, así por lo menos de entrada para ese tipo de marcos, pero bueno, lo mismo, con una aplicación mucho más ligera sí podría utilizarse. De momento se puede, lo que no tenemos todavía muy claro, como decía Héctor, cuando conversábamos, era el cómo se puede aplicar de manera más ágil. Pero bueno, Sí. habrá que ir trabajándolo poco a poco. Sí, de hecho, todas están pensadas en intentar cubrir las diversas necesidades y las distintas formas en las que se pueden abordar los proyectos ya en la ejecución, ¿no? En el desarrollo de los productos o servicios o finalmente los resultados que se pretenden de ese proyecto, pero ciertamente quizás el tema pueda quedar cubierto en el sentido de que como es un marco, es una guía, ¿no? Establece cuáles son, digamos, los lineamientos o cuáles son los motivos o las razones sobre los cuales se pueden aplicar, pero claro, ya los cómo, normalmente la ISO siempre lo deja ya a las buenas prácticas, ¿no? Así que habría que bueno, pues echarlo a andar o probarlo y ver de qué manera se pueden utilizar en un contexto como en los entornos ágiles, ¿no? Siguiente, por favor, Ricardo. Pues bien, aquí tenemos un resumen bastante compacto, ¿no? De los cambios en relación a la 21500, las novedades que vamos a ver ahora en la 21502. Quizás habría que resaltar en primer lugar que uno de los principales cambios es el cambio de enfoque, ¿no? El enfoque basado en procesos, que es el que ha predominado durante todo este tiempo, ¿no? Y que ahora vamos a ver un enfoque basado en prácticas, ¿no? Que tiene, digamos, una misma lógica, ¿no? En cuanto a los elementos que pueden formar parte de la definición de las prácticas, pero la idea de una práctica es que, digamos, no oriente o no dirija a la organización que pretende implementar una gestión de proyectos a utilizar el modelo exacto del proceso que está definido en la norma, ¿no? Sino que una práctica, pues, te proporciona una serie de indicaciones, de directivas y de guía para que la propia organización pueda organizar o pueda definir sus procesos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y entonces, quizás ese sea el principal cambio que vamos a resaltar, porque lo vamos a ver además como parte de la estructura, ¿no? Pero ciertamente hay otros aspectos del cambio el cambio que está promoviendo la norma ahora mismo, ¿no? Que lo tenemos ahí en pantalla y lo vamos comentando. Sergio. Sí, como dice Héctor, una de las primeras, a simple vista, lo primero que nos llama la atención, sobre todo en la parte final de la norma, es que eliminan o desaparecen todo lo que son las entradas y las salidas de los procesos y lo dejan mucho más abierto al enfoque que lleve a cabo cada organización a la hora de aplicar esas prácticas. Entonces, sí que es cierto que algunas veces cuando intentábamos aplicar los procesos y intentábamos seguir un poco las recomendaciones de la versión antigua, decíamos, en un momento dado decías que a mí me cuesta ver esta entrada o en mi caso esta salida no siempre se genera, parece que estabas incumpliendo algo de la norma y ahora no, ahora lo han dejado bastante más abierto. De hecho, ni antiguamente ni ahora era obligatorio, por así decirlo, cumplir todas las entradas y todas las salidas, pero sí que ahora han dejado una norma bastante más bueno, pues más a desarrollar por cada una de las organizaciones y además esto también la deja más en línea con con el resto de normas de la familia de gestión de programas y portafolios que ahora ya sí que tienen todas el mismo enfoque ya que esas se desarrollaron posteriormente a la 21.500 actual. Otro de los cambios también que se incorporan, yo creo que para bien, sobre todo para darle un contexto mucho más global dentro de la organización, o sea, encajar en los proyectos dentro de un sentido global de la organización, es que la versión de la 21.500 generaba, cuando veíamos en los gráficos o en el planteamiento, estaba más enfocado a los resultados, a los entregables del proyecto, y ahora hace referencia a que no solamente tenemos que llevar a cabo un proyecto para generar un resultado o unos entregables más o menos inmediatos, sino que esos entregables, pues al final también deben generar una serie de cambios en la organización y conseguir unos beneficios. Todo forma parte de la razón de ser y de la justificación del proyecto. Antes quedaba, pues sí, se nombraba, se indicaba, pero se quedaba incluso fuera de los esquemas de los flujos que incluía la propia norma. Ahora ya no, ahora ya todo eso sí que se queda bastante más integrado y al final pues le da sentido a que un proyecto pues
tiene una razón de ser dentro de una organización y que tiene que generar un resultado que al fin y al cabo es lo que ha justificado que ese proyecto se pusiese en marcha. Sí, de hecho, ese punto es parte de lo que comentaba, ¿no? En la práctica, pues ya creo que en este punto todos tenemos conciencia de que finalmente la justificación del proyecto parte de una necesidad de negocio, ¿no? Que se establece o que se tendría que establecer claramente en un caso de negocio, un business case, ¿no es cierto? Donde se debe tener claro, ¿no? Cuál es el camino que tiene que seguir el proyecto en general, porque luego la planificación se encargará del detalle, ¿no? En relación a lo que tiene que entregar, en relación a la utilidad de eso que tiene que entregar el proyecto, ¿no? Eso cómo va a generar cambios o cómo va a generar algún tipo de mejora dentro del contexto de la organización y cómo ese cambio a partir de ese resultado del proyecto va a permitir entregar los beneficios esperados o los beneficios establecidos, en este caso de negocio, ¿no? En función de lo que los objetivos de la organización hayan establecido, ¿no? Y ese también es uno de los principales aspectos en los que se hace énfasis en la norma. No sé si podría llamarle un cambio en realidad, porque eso es algo que siempre ha existido, ¿no? Pero de que no se le ha dado la real dimensión en el contexto del proyecto, ¿no? Y podríamos en todo caso establecer a partir de esa definición de la norma que finalmente los proyectos son un medio que permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos, ¿no? Y creo que esa es la principal reflexión que podríamos llevar de esta parte, ¿no? Ciertamente lo vamos a ir viendo un poco más a detalle con lo que nos permite el tiempo respecto a este aspecto, respecto a los demás. Hay dos aspectos importantes también de los cuales se hace mucho énfasis y que tiene que ver con dos aspectos respecto al ambiente en el que se desarrolla el proyecto. Uno que es el contexto, ¿no? Tanto el contexto organizacional como el contexto interno del gobierno del proyecto, ¿no? Y el aspecto del entorno. Esto lo vamos a ver también más adelante y lo vamos a desarrollar, pero eso también sería parte de estos cambios y novedades porque está haciendo énfasis sobre tener en cuenta todo el ambiente que rodea el proyecto para poder definir la mejor forma en la que se va a establecer un marco de gestión. La otra parte tiene que ver con la definición de algo que ya conocemos, del ciclo de vida del proyecto, pero quizás no con un enfoque muy estrecho, por decir, si vale el término en este caso, o sea, muy cerrado, sino que ahora el ciclo de vida del proyecto tiene una visión un poco más abierta, más amplia, ¿no? Como dice por aquí, se define por la necesidad de un proyecto que está influenciado por estos dos aspectos que hemos comentado, ¿no? El contexto y el entorno. Vamos a hablar más a detalle de esto en las siguientes láminas. Esos son, digamos, para resaltar cuáles serían los cambios importantes, ¿no? Sergio, ahí tienes algunos para comentar. Sí, algunos otros que también se han actualizado bastante. El tema de todo lo referente a roles y responsabilidades, aunque era un punto que ya antes sí que se abordaba y estaban identificados, se han revisado, se han modificado el enfoque de algunos roles y aparecen nuevos roles que inicialmente no estaban previstos. Lo veremos luego en una diapositiva específica de eso. Cuando veamos esa diapositiva quizá nos llame la atención porque de repente empiezan a aparecer demasiados roles o aparentemente demasiados roles. Bueno, ya la norma nos dice que roles no es equivalente a persona necesariamente, o sea, roles son pues esas gorras que en un momento dado vamos poniéndonos para llevar a cabo diferentes actividades o asumir ciertas responsabilidades en el proyecto. Sí que identifica algunos roles que obviamente no se pueden solapar por conflicto de intereses, pero bueno, crea nuevos roles también para implicar a ciertos niveles de la organización que en la versión antigua inicialmente pues no estaban por lo menos contemplados en la norma. Lógicamente sí que se aplicaban en la vida real de un proyecto, pero no estaban en la norma. Y luego otro de los aspectos que se reordenan bastante respecto a la norma 21.500 son los dos últimos puntos de la norma, lo que serían las prácticas integradas, que antes no existía como tal ese punto de la norma. Podíamos hablar que era un poco, bueno, podía estar relacionado a algo como con la integración del resto de materias y áreas de conocimiento. Ahora lo han dado un formato con unas prácticas bastante definidas, incluso habilitando prácticas antes y después del proyecto. Por eso que comentábamos que el proyecto ahora ya sí que encaja dentro de una organización. Antes parecía una isla en mitad del océano, ahora ya sí que vemos que
surge de un sitio y genera algo que va a parar a otra parte de la organización o del cliente. Y el último cambio relevante es que todo lo que antiguamente eran las materias o áreas de conocimiento, que eran quizá más clásicas, pues esas también se han reordenado, se han definido. Ahí se han eliminado las famosas entradas y salidas de los procesos. Algunas se han ido descomponiendo, algunas de esas grupos o materias se han ido descomponiendo en varias, y han aparecido también incluso bueno, pues algunas nuevas que iremos comentando justo al final de la presentación. Muy bien, entonces vamos entrando de lleno a estos temas, vamos a irlos desarrollando. Por supuesto, avancemos por favor, Ricardo, a la siguiente. Ok, aquí vamos a hablar de estos dos componentes, ¿no? De hecho, esta es una gráfica tomada directamente de la norma, ¿no? Ahí está en la indicación. Aquí vamos a poder hablar de ambos aspectos, tanto del contexto, ¿ok? Como del entorno. De hecho, el contexto, desde la perspectiva de la norma, ¿ok? Considera algo que ya conocíamos, algo que ya sabíamos respecto a los factores internos y a los factores externos, a la organización como tal. En primer lugar, si se dan cuenta, hay un primer marco que habla del entorno externo, ¿no? Que tiene que ver con estos aspectos que solemos considerar, que ciertamente en todas las prácticas están, o en todas las prácticas, en las metodologías y guías, están consideradas porque finalmente el proyecto se ve influenciado por el contexto sobre el cual se mueve la organización, ¿no? El externo, todos aquellos factores que lo pueden afectar, los políticos, los sociales, el económico, ¿no? Hoy en día, de repente, el de la salud, queremos hablar un poco del contexto actual, ¿no? Pero son aspectos que ciertamente lo influencian, ¿no? Para bien o para mal lo influencian, y por lo tanto, a partir de eso habría que tener en cuenta las acciones que van a permitir, pues, orientar a la definición de un marco de gestión de proyectos acorde y adecuado a la organización. Entonces, ahí tendríamos en el contexto el impacto de los factores internos y externos, tendríamos las restricciones o las limitaciones que nos genera o ejerce estos aspectos internos y externos, ¿no? Que a partir de ahí nos va a permitir, en general, establecer un enfoque de organización del proyecto en función de cuáles van a ser, en todo caso, digamos, la necesidad de recursos, cuál va a ser, en todo caso, el enfoque en función de cómo vamos a ir dándole forma a este marco de gestión de proyectos. En todo caso, aquí, digamos que el contexto son este conjunto de factores, internos, externos, factores situacionales, que en conjunto con los objetivos y estrategias de la organización, ¿no? Que es lo que se refleja en la gráfica, ¿no? Y las estrategias organizacionales van a tener influencia en el desempeño, en la creación de valor, que es un término que también se acuña en la norma, ¿no? En el éxito propio del proyecto, considerando la forma como el marco de gestión de proyectos contribuye, ¿no? A la realización de los beneficios de la organización. Sergio. Aquí en este planteamiento, que está es el resumen principal de cómo encaja la norma o la gestión de proyectos dentro de la organización, y como decía Héctor, en el contexto donde una organización lleva a cabo su actividad, vemos de nuevo lo que hemos estado comentando hasta ahora, que es que integra los proyectos dentro de un marco general global de despliegue de toda la estrategia de la organización. El esquema antiguo, si alguno lo recordáis, solamente aparecía, bueno, pues hacía mucho foco en la parte del proyecto. Ahora vemos que los proyectos pues, pueden estar integrados en programas o no, pueden formar parte de una serie de portafolios. Al final, un proyecto no deja de ser o así lo plantea ya la norma, un eslabón más dentro de una cadena de actuaciones y decisiones que tienen lugar dentro de la organización. Y todo eso, pues, al final queda enmarcado por la gobernanza específica de esa parte, de la parte de portafolios, de programas y proyectos, que a su vez está integrada en lo que es todo el marco de gobierno general que tenga la organización. Y otro de los aspectos que también aparecen nuevos, bueno, o por lo menos se recalcan en el gráfico, es que antes los proyectos estaban muy relacionados con oportunidades, es decir, pues, típicas oportunidades de negocio porque trabajamos un proyecto para un cliente externo, oportunidades de mejora dentro de la organización, y ahora también han incluido,
imagino que no creo que fuera influenciado por toda la situación de la pandemia, porque la elaboración de la norma vendrá ya de tiempo atrás, pero también como un disparador o un activador del despliegue de toda la estrategia, las amenazas. O solamente, antes era más foco solamente la parte de oportunidades, buscando un poco esa mejora, aprovechar esos nichos, y ahora también recalca que un proyecto o todo un programa se puede hacer simplemente pues, para responder o estar preparado hacia una determinada amenaza que a nivel de la organización se entiende. Y lo que comentábamos justo al principio es que en los resultados no solamente vamos a prestar atención en lo que son los entregables principales, que el resultado del proyecto, esos productos o servicios nuevos que ponemos en marcha, sino que eso también va a servir para ir generando pues, otra serie de mejoras y al final pues, beneficios globales en la organización. Esos beneficios no van a ser solamente beneficios de tipo económico, pues pueden ser beneficios tangibles, intangibles. Al final, bueno, pues el poner en marcha un proyecto tiene que generar, o se pone en marcha un proyecto para generar esos beneficios, esa es la idea. Y de hecho, una de las nuevas funciones que se remarca en uno de los roles precisamente es asegurar que a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que el proyecto sigue remando en la buena dirección, que vamos a conseguir esos objetivos que a su vez se van a transformar en los beneficios. Más que nada, porque si eso no es así, pues una de las decisiones que habría que tomar sería pues cancelar o detener anticipadamente ese proyecto. Por lo tanto, ahí con estos pequeños, aparentemente pequeños cambios que hay en esta gráfica que resume pues, prácticamente todo el espíritu de la norma, sí que se ven ya cuáles son pues, esa integración de la gestión de proyectos dentro de todo el contexto de la organización. De hecho, solo para complementar y resumir, aquí en la gráfica estamos viendo tres cosas. El contexto, ¿no? El contexto que va a definir la forma como se va a gestionar el proyecto a partir de lo que hemos comentado, que tendría que ver con el enfoque estratégico de la organización, ¿no? Están también el entorno, y hay como, si ven ustedes, tres tipos de entorno: el entorno externo, el organizacional y el del gobierno organizacional, que tienen mucha relación con algo que se llama el gobierno, la gobernanza de TI, incluso en el caso de que habláramos un poco de una 38500, por ejemplo, ¿no? Ciertamente, esto no está orientado únicamente a TI, por supuesto, así que eso generaliza en cuanto al cuerpo de gobierno y en cuanto al gobierno corporativo, ¿no? Donde se definen pues las estrategias, las políticas, las reglas, los lineamientos de la organización que ciertamente van a tener influencia sobre la gobernanza del proyecto, ¿no? Y otro aspecto, repito nada más, que quería enfatizar, es que si ustedes siguen el flujo de la línea amarilla, en nuestro caso, es lo que vendría a ser el flujo de la creación de valor, que es algo que se menciona en el contexto del proyecto, ¿no? Iniciaría por el hecho de tomar en consideración las oportunidades y amenazas que comentaba Sergio, ¿no? Respecto a los aspectos que rodean la organización y que tienen influencia sobre el proyecto, ¿no? A partir de ahí, identifican oportunidades y amenazas que vienen de los factores internos y externos, oportunidades y amenazas, definen cuáles son las necesidades que van a determinar en requisitos, que finalmente se van a plasmar en un caso de negocio, un business case, que hemos dicho, finalmente, pues es el artefacto que define claramente cuáles son, cuál es la justificación para el proyecto, ¿no? Y que además define cuál va a ser esta línea de resultados que se tiene que dar al final, ¿no? El resultado, los entregables, las mejoras, ¿no? Y finalmente los beneficios. Entonces, toda esa secuencia está marcada, en nuestro caso, por esa línea amarilla, y se los remarco para que lo tengan en cuenta, para que lo puedan un poco hacer el seguimiento. Si se dan cuenta, los requisitos derivan en un programa, portafolio, proyecto, que finalmente va a determinar cuáles son los resultados, las salidas y los entregables. Finalmente, pues tiene que garantizar la entrega de los beneficios. ¿Ok? Entonces, eso en resumen, y podemos pasar, por favor, Ricardo, a la siguiente. Aquí en esta... Ah, perdón. Dale. No, dale. Pero, sí, hasta ahora íbamos bien, no nos habíamos pisado, hasta ahora íbamos bien. Dale, no te preocupes. Aquí en esta diapositiva no es una imagen, o sea, no es una gráfica sacada de la norma, hasta ahora todas las que hemos visto sí, esto es es una composición que hemos preparado para la presentación.
pero sí que es uno de los puntos nuevos que aparecen en la norma. No tanto el dibujito de dentro, que es justo lo que acabamos de comentar, sino el resto de prerequisitos, ¿no? Lo que sería la evaluación de qué implicaciones tiene poner en marcha la gestión de proyectos, alineamiento, la mejora continua. Es decir, aquí lo que están haciendo con este epígrafe, que creo que es el epígrafe 5, lo que viene a decir es, oye, si la organización quiere gestionar proyectos, no vale con decir, vamos a gestionar proyectos, le soltamos el proyecto al project manager y dentro de 6-7 meses venimos a ver qué tal ha ido la cosa. Aquí lo que nos dice la norma es que abordar una gestión de proyectos, una gestión por proyectos en una organización, pues implica una decisión que tiene que ser pues, de alguna manera evaluada y considerada pues, en función del contexto, las características de la organización. Y este epígrafe lo que pone el foco precisamente es eso, es decir, vamos a evaluar, la propia organización tiene que evaluar cuál es sus propias características, sus circunstancias, cómo de preparada o no está para poder enfocarse hacia una gestión de proyectos o a través o por proyectos en general. Entonces, requiere, o por lo menos recomienda hacer esa evaluación para ver cómo, qué cosas estamos haciendo ya y qué carencias tenemos como organización para empezar a llevar a cabo este nuevo enfoque, más allá de que los proyectos salgan bien o salgan mal, eso será ya un poco más particular de cada proyecto, pero recomienda a la organización una evaluación inicial, apostar por la mejora continua, o sea, no solamente vale hacer la evaluación inicial y nos olvidamos, sino como organización apostamos por esta manera de gestión y periódicamente tenemos que ir recopilando información, feedback de cómo van los proyectos, el despliegue de portafolios, todo el alineamiento de la estrategia con todas estas nuevas actividades para ver qué puntos se pueden mejorar. O sea, al final, de alguna manera, el enfoque de mejora continua de otras muchas familias de normas ISO, pues también se incorpora aquí, ya no tanto a nivel del proyecto en particular, que también, sino a nivel de la gestión de proyectos de la organización. Por lo tanto, es un punto que aparece nuevo que antes no estaba y es eso, es evalúa tu situación inicial, a partir de ahí, pues pone en marcha esa adaptación o ese cambio hacia ese nuevo enfoque, mejora continuamente o vete alineando los resultados con el plan inicial previsto, con las expectativas previstas con este nuevo modelo de gestión y también pues apuesta por la mejora continua. Es decir, la gestión de proyectos en una organización no va a funcionar si la propia organización no apuesta por esa gestión de proyectos. Entonces, esto ya no es responsabilidad del project manager ni de los equipos de proyecto, esto ya está encima de la mesa de la dirección de la organización. Sí, de hecho, aquí, sí, por ejemplo, habíamos dicho que en el caso del contexto era este conjunto de factores situacionales, ¿no? Que finalmente junto con los objetivos y la estrategia del negocio permitía establecer la forma y el enfoque de cómo se tenía que gestionar los proyectos. En el caso del entorno, que ya lo hemos visto en la gráfica anterior y que de hecho está por ahí, ¿no? Habla también de que es el ambiente formado por un conjunto de características inherentes a la organización, por supuesto, que tiene que ver con ese entorno externo, con ese entorno organizacional y de gobierno, va a permitir establecer el marco de gestión de los proyectos, diríamos ad hoc para la organización, ¿no? Eso es que existe esta secuencia de etapas que va a permitir justamente definir un marco de gestión de proyectos propio para la organización, ¿no? Comenzando por el hecho de evaluar considerando todos estos aspectos que ya lo hemos comentado, del contexto, ¿no? En el que se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Sobre estas condiciones que van a permitir influenciar en la forma como se va a ejecutar, ¿no? Considerar que vendría a ser como planificar en realidad, que va a definir la forma como se va a gestionar cada uno de los proyectos, y además aquí la norma hace énfasis en que para desarrollar o para definir o para implementar un marco de gestión de proyectos ad hoc, también deberíamos abordarlo como un proyecto. Y habla de que en el caso del plan, que sería la etapa de considerar, habría que definir un caso de negocio pensando justamente en las condiciones de la organización para poder implementar ese marco de gestión de proyectos. En el caso del alineamiento, el alineamiento ya tiene que ver con el hecho de, ok, este marco, ¿cómo va a relacionarse o cómo va a integrarse con el resto de componentes de la organización? Tanto el marco de gobierno de la organización,
los sistemas organizacionales que puedan haber, si es que hay otros sistemas de gestión implementados, ¿no? De repente un sistema de gestión de calidad, se me ocurre, o cualquier otro, que de alguna manera va a tener influencia en la forma como se va a establecer el marco de gestión de proyectos propio de la organización. Y aquí una cuestión que yo considero de estos temas que siempre digo, que en la práctica siempre se dan, pero que en los marcos no estaban muy claros, es que ya se habla de mejora continua, ¿no? Ciertamente la mejora continua es algo inherente a la organización, pero en este caso, para este marco de formalización y establecimiento de un entorno de gestión de proyectos de la organización, la mejora continua es algo recurrente en cuanto al marco para poder recibir el feedback y poder implementar las oportunidades de mejoras que permitan desarrollar un marco de gestión de proyectos totalmente acorde y adecuado a las necesidades de la organización, ¿no? Y eso es lo que en todo caso quería complementar en esta parte, que me parece sumamente interesante para no tener que gestionar los proyectos, como decía Sergio al inicio, como si fueran islas, ¿no? Como si fueran algo desatendidos de la organización, y en realidad con esto lo que se está haciendo es que estén muy comprometidos también los proyectos con la organización, porque finalmente son el medio para que éstas puedan alcanzar y realizar sus beneficios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya comenzamos a hablar un poco más, y de hecho ya la norma nos da un panorama más completo, ¿no? Esto referente al ciclo de vida del proyecto, ¿ok? La primera parte, que donde está justamente titulado como ciclo de vida del proyecto, y hace referencia a la cláusula 4.4 de la norma, donde se desarrolla, ¿ok? Define algo que habíamos estado comentando también al inicio, ¿no? Que finalmente el ciclo de vida del proyecto habla sobre considerar que no va a ser una estructura cerrada, no va a ser una estructura, digamos así, forzada, sino que el ciclo de vida del proyecto se va a desarrollar en función de todos los aspectos anteriores que hemos comentado, el contexto, el entorno, ¿no? Las consideraciones en cuanto al gobierno corporativo o al gobierno de la organización, que va a permitir establecer la mejor manera de cómo establecer este ciclo de vida del proyecto, ¿no? Lo que sí tiene que haber en general es que evidentemente van a haber una secuencia de fases, ¿sí? Esta sería la regla general, una serie de fases con una serie de puntos de decisión o puntos de control para poder evaluar que cada fase haya cumplido con sus objetivos para poder pasar a la fase siguiente. Esa sería la regla general. Respecto a la denominación, respecto a la cantidad de fases, respecto a las características, va a depender de estos aspectos que hemos comentado. Además, va a depender de cuál es el enfoque de entrega que se está implementando, que se está considerando en el proyecto. Sergio. Luego, justo debajo de esta referencia al ciclo de vida, aparece otro de las grandes novedades dentro de la norma, que es lo que denomina la norma como las prácticas integradas, que sería toda esa zona intermedia del gráfico, el punto 6 de la norma, la cláusula 6, que es un esquema de prácticas que, como viene diciendo esto durante toda la presentación, es verdad, cosas que se hacían de manera, pues en la práctica, pues lógicamente había unas actividades preproyecto, había un inicio más o menos formal del proyecto, se controlaba el proyecto, bueno, podía ser algo parecido a los grupos de proceso cuando hablábamos del inicio, de la planificación, control y cierre del proyecto, pero bueno, aparece como un nuevo bloque de contenido en el cual pues hay una serie de prácticas o grupos de procesos que la norma nos recomienda llevar a cabo para gestionar de manera adecuada un proyecto. Y lo veremos justo a continuación, que cada uno de estas prácticas pues, está asignada o vinculada a uno de los roles que se han definido dentro de la norma. Como se ve, pues el proyecto encaja con un antes del proyecto y cierra con unas actividades de transferencia de ese resultado hacia otra parte de la organización o hacia el cliente. De nuevo, pues volvemos al símil de que ya el proyecto no es una isla y empezamos a tener responsabilidad más allá de los project managers. Hay otros roles en la organización que también tienen su responsabilidad y, por qué no decirlo, también su grado de culpa en caso de que algún proyecto no termine siendo exitoso. Y luego Pues sí, aquí, bueno, iba a decir que el punto 7, que serían quizás las áreas de conocimiento más tradicionales, esas como vamos un poco ya justos de tiempo, si queréis las comentamos luego al final cuando veamos el Eso gráfico. justamente, porque las otras dos están
están detalladas más adelante, y aquí en todo caso la norma lo que trata de presentar es el contexto completo del ciclo, del ciclo del proyecto, ciclo de vida, incluyendo las prácticas y los enfoques de entrega, ¿no? Yo creo que podemos avanzar a la siguiente. Okay, aquí sobre la definición de roles, responsabilidades y competencias en todo caso, me parece que la gráfica está bastante clara, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿no? En cuanto a la organización del proyecto. Ciertamente, este sería el esquema, digamos, elemental, ¿no? Considera, pues, distintos tipos de roles, ¿no? Que pueden participar del proyecto. Hay algunos que, de hecho, la norma remarca que no en todos los casos van a existir, como el caso de una oficina de proyecto, por ejemplo, ¿no? O en el caso de una junta de proyecto o un comité, porque va a depender del tamaño de la organización y, en todo caso, del entorno, del marco de gestión de proyectos propio de la organización, defina de acuerdo a sus necesidades cuál va a ser la estructura. En todo caso, la gráfica ayuda mucho para identificar a todos y cada uno de los roles que pueden participar en el proyecto, partiendo por el hecho de que aquí se hace visible, ¿no? Y como lo hemos estado comentando, no es que no hayan existido, o sea, siempre han existido, pero que no se han hecho visibles, porque para todo proyecto hay un patrocinador, ¿no es cierto?, como organización, que finalmente es la que tiene la necesidad de ejecutar algo como proyecto, ¿no?, para implementar algún tipo de cambio, mejora, o para alcanzar algún tipo de objetivo y beneficio, ¿no? Hay un responsable, hay un patrocinador que es el principal interesado en que esos resultados se consigan, porque es el que tiene la necesidad, ¿no? Y es el que tiene que facilitar, en todo caso, todos los recursos necesarios para que el proyecto se pueda llevar. Entonces ahí estamos viendo toda la, digamos, la estructura completa de la organización, del proyecto, con la definición de los roles, pues, más visibles, en todo caso, que tienen ya una responsabilidad específica, de acuerdo a lo que la norma establece en este sentido, para poder organizar el proyecto, ¿no? Sí, aquí lo único, como comentaba yo al principio, que esto no significa que tiene que haber una persona con su cara, sus ojos en cada uno de estos cuadraditos, sino que son, pues, funciones que hay que desempeñar en un momento dado en el proyecto. Lo único que sí que dice la norma que al menos tiene que existir dos roles bien diferenciados ocupados por dos personas totalmente diferenciadas, que sería, pues, la parte del negocio, de la organización, que sería el patrocinador del proyecto en el formato que queramos, comité, patrocinador, junta de directiva, como queramos, y otro lado el equipo o la parte del director de proyecto y el equipo de proyecto, porque se supone que deben ser diferenciados puede haber un conflicto de intereses. O sea, unos son los que realizan el proyecto, por así decirlo, y otros son los que, de alguna manera, pues validan los objetivos estratégicos de ese proyecto y aseguran la obtención el cumplimiento de los objetivos del proyecto. No, de hecho, aquí algunos roles a lo mejor sí pueden ser de repente nuevos en este contexto, ¿no? Y uno de ellos del que se menciona es el del Project Assurance, ¿no? O garantía del proyecto. Tiene como función principal, pues, asegurar, ¿no?, que la ejecución del proyecto, porque tiene una dependencia del patrocinador, que es el principal interesado, pero ciertamente por la función que tiene el patrocinador, tendrá que ser algún gerente, algún directivo, ¿no?, una función de gestión de alto nivel, evidentemente no puede participar de la supervisión diaria del proyecto, ¿no? Entonces, garantía del proyecto son sus ojos y oídos en la gestión del proyecto, y junto al project manager, se va a encargar de asegurarse de que el proyecto, pues, desarrolle todo aquello que se ha previsto como parte de sus objetivos, ¿no? Entonces, esa función sí es muy, diríamos así, como de supervisión, ¿no? No de fiscalización, sino de supervisión, ¿no? Que va a estar junto al project manager, encargándose de asegurar de que ocurran todas las, digamos, indicaciones, objetivos que se han establecido en el proyecto, ¿no? Y que sea como que el facilitador también de ciertas cuestiones del negocio que el patrocinador en su momento tendrá que validar, ¿no? Es un poco la función en ese sentido, y de hecho la estructura bien obedece a los niveles de gestión que vamos a ver ahora a continuación respecto a cómo está estructurado o cómo están estructuradas las prácticas integradas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con eso, y eso lo deberíamos ver en todo caso en la lámina siguiente. Sí, yo creo que hemos ido comentando y podemos pasar a la Son los siguiente. interesados, ¿no? Sí.
aquí, justo en esta, ¿no? Si se dan cuenta, al lado izquierdo están reflejados los roles que acabamos de ver en la estructura de la organización del proyecto, que tienen responsabilidad sobre estos niveles de la gestión del proyecto como tal, ¿no? Esto es parte, o esta es la estructura de lo que vendrían a ser las prácticas integradas, ¿no? Aquellas prácticas que en todo caso la norma considera son esenciales en el proyecto para poder relacionar aquello que hemos comentado, el entorno, el contexto, los objetivos, los lineamientos del negocio, las estrategias y la consecución de los beneficios que al final se espera del proyecto, ¿no? Esta estructura de alguna manera tendría que ser, no sé si el término vale por el estándar, pero de alguna manera obligatoria, ¿no? Que esta estructura se pueda definir de esta manera para poder establecer los roles que van a participar en el proyecto, para poder establecer en este caso, las prácticas generales, que a partir de ahí cada organización determinará qué procesos o actividades tiene que desarrollar para garantizar de que estos roles, en el nivel que le correspondan, puedan ejercer claramente sus responsabilidades, ¿no? En el contexto, si se dan cuenta, donde todo está relacionado, ¿no? Y sobre todo la novedad es lo que venimos ya comentando, que es el proyecto a partir de ahora ya es responsabilidad de todos, no solamente del project manager y a lo mejor pues el equipo que tiene debajo enfocado más en la entrega de productos o de resultados del proyecto, sino que también hay una comunicación, una implicación a lo largo de todo el proyecto con el patrocinador. O sea, el patrocinador no solamente está al principio y deja el proyecto a su suerte y al equipo del proyecto a su suerte, sino que constantemente tiene que estar dando soporte y dirección, que las prácticas que desempeña el patrocinador, eso es dirección desde el punto de vista de consecución de objetivos, asegurarse que el proyecto sigue las líneas estratégicas de la organización durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y también todo el staff de la organización, incluso aguas arriba del patrocinador, también está implicada, porque en algún momento pues, tiene que tomar decisiones que pues, sobrepasen el nivel de influencia o de autoridad del project manager y del patrocinador, pues tiene que estar también implicada en el proyecto. Es decir, no solamente lanzamos un proyecto y esperamos resultados X semanas o X meses después, sino que toda la estructura de la organización tiene que estar respaldando cada uno de los proyectos de la organización. Lógicamente, cada uno a su nivel. El patrocinador es más dando soporte en cuanto a esa dirección, consecución de objetivos. Los líderes de los paquetes de trabajo, pues asegurando la entrega de todos esos elementos, productos o entregables que va a ir generando el proyecto, y el project manager pues asegurando la gestión. Planifica el proyecto con el resto del equipo y va dando soporte durante todo el proyecto, pues esas fases que veíamos antes, pues asegurando que finaliza una fase, que se obtienen los resultados, que se puede activar la siguiente fase o que hay que volver a retroceder y repetir algo de la fase, y al final, bueno, pues ir gestionando riesgos y al final para terminar entregando el resultado final del proyecto y haciendo la transferencia ya del resultado a la organización. Por lo tanto, el proyecto ya, a partir de esta nueva versión de la norma, ya es una cosa de todos, y el éxito o el fracaso pues también es algo de todos, no solamente del equipo de proyecto. Y creo que eso es lo más importante, esto que resalta Sergio sobre que ahora sí, ¿no? La responsabilidad del resultado y del éxito, del fracaso es de todos, ¿no? Y el project manager, pues si se dan cuenta, al estar en una posición intermedia, ¿no? Es básicamente responsable de ejecutar las acciones necesarias para garantizar los resultados del proyecto, ¿no? Y que cada quien asume su responsabilidad en cuanto a la provisión de recursos, en cuanto a la definición del proyecto, ¿no? Y por otro lado, también en la parte, o en todo caso, en el aspecto de la creación de los resultados del proyecto, ¿no? Que le corresponde en este caso al rol del líder de paquete de trabajo, que es, o serían, en todo caso, los grupos de trabajo, los equipos de trabajo responsables de generar los entregables correspondientes de cada fase del proyecto, que es como está pensado, ¿no? Entonces, cada grupo de prácticas, en este caso, tiene una función, por supuesto, importante en toda la estructura, ¿no? De hecho, la parte de preproyecto y de postproyecto son aspectos sumamente, pues diríamos, novedosos en el sentido de la definición del estándar, ¿no? De la norma, pero ciertamente, como decíamos desde el inicio, son aspectos que siempre se han desarrollado en los proyectos, ¿no? Las actividades de preproyecto
¿no? Los project managers que tienen mucha experiencia saben que esto se le llama anteproyecto, ¿no? Por ejemplo, donde se establecen todas las condiciones previas para la realización, que tendría que ver, por ejemplo, con la definición de lo que se va a considerar en el business case, la evaluación de la viabilidad y todo lo demás previo para que el proyecto se pueda ejecutar o se pueda formalizarse la ejecución del proyecto, que es responsabilidad del project manager. Y por otro lado, la del postproyecto, que ya tiene que ver con todo lo que comentábamos respecto a las salidas, a las mejoras y a la entrega de valor para la realización de los beneficios, ¿no? En todo caso, ahí es donde se centran estas actividades principalmente. Obviamente no podemos explicar todas, pero creo que podemos deducir claramente a qué se refieren cada una de ellas, porque ciertamente los nombres de muchas de ellas tienen bastante lógica y sentido dentro de la estructura. Okay, yo creo que hasta ahí podríamos llegar. Pasemos, porfa, a la siguiente. Sí, ya a la última, ya porque yo creo que estamos ya sobre la campana, Sí. como se suele decir. Aquí, en todo caso, tú, Sergio, tú mismo eres en esta parte. Perfecto, venga, pues este es el último punto, la última cláusula de la norma y podríamos hacer la relación o la traslación a lo que antiguamente eran pues, las diferentes materias tradicionales de gestión de proyectos, de project management. O sea, si vemos las que están en gris, el alcance, recursos, cronograma, son las áreas que siempre se han abordado. De hecho, cada una de estas áreas, pues estamos en la de alcance, por ejemplo, hay una recomendación de que hay que definir el alcance. Ya no nos dicen qué información de entrada y salida se va a generar, pero hay que definir ese alcance, validarlo, controlarlo, lo mismo con el cronograma, estimar la duración de las actividades, preparar el cronograma. O sea, más o menos es la secuencia de siempre, lo único que incorporan algunas prácticas nuevas, o bueno, más que a lo mejor algunas, más que aparecer nuevas, es una descomposición del área de integración, por ejemplo. Aparece la de planificación, lecciones aprendidas, control de cambios. Antes estaba incluida dentro de un área que era integración, ahora ya tienen, podemos decir, vida independiente. Y a partir de esas, pues aparecen algunas nuevas, o sea, que hay que abordar ya desde el principio de la gestión de proyectos, que es todo lo relacionado con los beneficios, que además es una palabra que ha salido varias veces a lo largo de la presentación, todo el tema relacionado con la información, la generación de informes y sobre todo un punto que también aparece nuevo, que es el cambio organizacional, sobre todo en aquellos proyectos que impliquen, cuyo resultado implique un cambio en el contexto donde se están llevando a cabo. Entonces, en ese caso, pues no solamente tiene que generar ese cambio, sino tenemos que tener previsto un plan para, bueno, cuando llegue ese cambio, cómo vamos a ir adaptando la organización. Hay muchos proyectos que están enfocados sobre todo a cambios a nivel de organización, cambios organizacionales. Bueno, pues la norma nos recomienda decir, oye, no solamente generes ese cambio, sino ese cambio al final también va a tener unas consecuencias y va a necesitar un periodo de adaptación. Bueno, pues planifícalo, prevé qué puede pasar, o sea, anticípate un poquito a todo eso. Entonces, las que están en rojo serían pues, los elementos que aparecen nuevos o que se desdoblan de otros que ya existían, y los grises son los que de alguna manera pues, siempre han estado, tradicionalmente han acompañado a la gestión de proyectos. ¿Y en qué momento se aplicaría o tendríamos en cuenta estas prácticas? Pues en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto. Pueden ser, cuando veíamos el gráfico anterior, en las prácticas integradas de dirección, en la de control, en las de entrega, inicio del proyecto. Da igual, no hay un momento específico, sino cualquiera de estas prácticas individuales, bueno, pues tiene sentido cuando aplique en cualquiera de las otras prácticas integradas y en cualquiera de las fases del ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, esto sería como una gran nube que estaría sobrevolando el proyecto y cuando fuese necesario, pues tiraríamos de una de esas prácticas para aplicarlas en nuestro proyecto. Ciertamente ese es el enfoque de las prácticas, llamémoslas individuales, ¿no? En contraparte a lo que hablábamos anteriormente en las prácticas integradas, que son como las esenciales para poder establecer el marco general de la gestión de proyectos. Yo solamente quiero enfatizar en el caso de la gestión de beneficios, ¿no? Es una práctica que va a permitir, pues, potenciar aquellas cuestiones que hemos comentado sobre el propósito del proyecto, de no solamente entregarle resultados, sino de garantizar que finalmente se logren los beneficios que van a permitir a la organización pues, cumplir con sus propios
objetivos estratégicos. Y por el otro lado, la práctica relacionada al cambio organizacional y social, que me parece sí es un aspecto, de alguna manera, pues, potencia, ¿no? Hace más claro el hecho de que el proyecto no termina únicamente con la entrega del resultado, con la entrega del producto que se ha establecido para este proyecto, ¿no? Sino que además eso tiene que incorporarse a la dinámica de la organización, ¿no? Y tiene que haber una manera adecuada, lógica, ¿no? Sobre todo si esto va a generar cambios en la estructura organizacional o si va a generar algún tipo de cambio en la dinámica propia de la organización, necesita una forma adecuada de poder incorporarse. No se trata de ponerlo porque ya está listo o de desplegarlo porque ya está, sino que hay un contexto del cambio organizacional que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los individuos, que tiene que ver con la cultura organizacional, para poder ser implementada y para poder ser desplegada. Y esa parte, en todo caso, me parece sumamente importante y novedosa, en todo caso, en el contexto del enfoque de la gestión de proyectos, ¿no? Bueno, por ese lado yo creo que no lo dejamos ahí porque ya estamos sobre el tiempo, pero creo que los hemos 40 abordado minutos de 80 segundos cada minuto ya lo hemos ocupado. Ya no, Sí, sí. no, no nos queda nada, ¿no? Perfecto. No, ya no, ya no. Ya no. Habían algunas cosas de repente sobre el tema, por ejemplo, de las competencias, que estas se mantienen tal como se han definido en la 21500 respecto a las competencias de tipo técnicas, ¿no? De negocio, las competencias de comportamiento que tiene que ver con la definición de las habilidades blandas y el liderazgo, que esas están contempladas, y no hay mayor cambio sobre eso. En cuanto a la certificación como tal, ¿no? Evidentemente, pues, según lo que ha establecido GTA en ese sentido, ¿no? La certificación, pues, tiene como propósito certificar a los candidatos respecto a sus conocimientos, respecto a sus competencias o la comprensión sobre lo que establece la norma, ¿no? Sobre conceptos y las prácticas para la gestión de proyectos que son relevantes para el aseguramiento de los resultados y la realización de los beneficios de la organización. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Respecto a los objetivos. En cuanto a la estructura, justamente es lo que sigue ahora mismo. Sí, en cuanto a la estructura de la certificación como tal está definida un poco en el orden en el que hemos desarrollado justamente este webinar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que siempre hay una parte introductoria donde hay que hablar de los conceptos y los fundamentos generales de la gestión de proyectos en base al enfoque de la ISO 21502, reconocer cuáles son los elementos y cuál es la composición de la norma como tal, ¿no? Para poder identificar todos los puntos que contiene. ¿Okay? Luego hablamos de la organización, que hemos visto un poco en el resumen, ¿no? Los roles y las competencias de gestión de proyectos que están definidas en la norma, y luego evidentemente se abordan con mayor profundidad las prácticas, tanto las integradas como las individuales, ¿no? Y de hecho, ustedes pueden ver ahí, de acuerdo al peso en porcentaje, ¿no? A qué se le da mayor valor, y de hecho, ciertamente las prácticas tienen una buena cuota dentro del desarrollo de las temáticas en cuanto a la gestión de proyectos desde el enfoque de la ISO 21502. ¿Ok? Ya, aquí en esta parte me parece, Ricardo, tú tienes ahí la pauta. Yo, sí, en todo caso, muchísimas gracias. Aquí, básicamente, contar cuál es el detalle de la certificación como tal, del examen de certificación. Tiene una duración de 80 minutos con 50 preguntas de opción múltiple y un mínimo necesario para aprobar del 60% de preguntas acertadas. No se permite ni libro abierto ni equipos electrónicos, es de nivel intermedio. El idioma que está disponible es español. No hay prerequisitos. Cualquiera que haya tomado, el único prerequisito, como todas las certificaciones de GTA, es que se haya pasado la formación oficial en un partner acreditado. Y sí tiene posibilidad de segunda oportunidad, teniendo en cuenta que el mínimo para aprobar en esta segunda oportunidad es de un 70%. ¿Vale? En principio yo creo que hemos, efectivamente, lo primero y ante todo agradeceros la exposición, Héctor y Sergio, porque ya en el propio chat han salido y me han llegado mensajes también directamente de lo bueno de la sesión, buscando ya el vídeo para poder repasarla y
y poderlo ver tranquilamente, con lo cual eso es buen síntoma de que lo habéis hecho muy bien. Agradeceros por completo el tiempo. Simplemente como a modo de resumen, vemos que de la ISO 21500 a la ISO 21502 no solamente cambia el nombre, hay mucho cambio dentro de lo que es la propia norma y bueno, pues requiere de un estudio profundo de esos cambios para poder conocer las novedades en esta norma. También es cierto que las normas deberían de actualizarse cada 5 años y está tardado, si no recuerdo mal, 8, con lo cual quizás ese tiempo extra ha sido también un poco para repensar o replantear cuál era la estrategia para la norma. Es decir, esto es algo de mi cosecha, no es algo oficial. Pues te voy a dar paso a Gisela, mi compañera Gisela Ananías, que nos va a coordinar las preguntas. Hola, ¿qué tal? Creo que hay algunas por ¿Cómo ahí están? ya. Sí, tenemos aquí a Manuel que nos pregunta ¿cuál es la diferencia principal? ¿Qué ventajas encontramos respecto a PMP? Héctor, Sergio. Pues la principal ventaja es que tiene 700 páginas menos, así de entrada, con lo cual es algo mucho más abordable en el corto plazo de tiempo. Al final, ¿qué estándar es mejor uno que otro? Pues yo creo que todos son igual de buenos y todos tienen sus carencias. Entonces, si es a efectos de certificación, pues lógicamente el PMP necesita un enfoque más a medio plazo, o sea, menos de 2 meses, 3 meses de trabajo no lo va a quitar nadie. Sí que es cierto que en PMP se habla más de la parte de habilidades directivas, está mucho más detallado todos los procesos. Aquí pues es una visión mucho más general, más alineada con el enfoque de las normas ISO, que realmente son guías y que bueno, que también PMI en los últimos cambios que ha ido haciendo de sus estándares ha ido también a este modelos mucho más pequeñitos. Entonces, al final, pues bueno, pues todas las certificaciones son válidas porque al final hablan de gestión de proyectos y ya digo, pues quizá aquí encontramos en esta norma relaciones más explícitas con la parte de negocio y la integración con negocio que en PMP pues de alguna manera se sobreentienden, pero pasan un poquito más de puntillas. También la estructura nueva que aparece de las prácticas integradas aquí en PMP, pues como decía Héctor, está, pero te la tienes que construir tú de alguna manera. Aquí pues ya nos dan una referencia. Comentábamos justo unos días antes de la presentación, mientras que la preparábamos, que daba la sensación de que, bueno, pues que se había integrado en esta norma un poquito más la parte de Prince. No sé si alguno conocéis el estándar de Prince, que la versión antigua era un poco más parecida al esquema general, al esqueleto de PMI. Aquí, bueno, pues parece que ha ganado un poco más la partida el enfoque de Prince o incluso otros enfoques, por ejemplo, que tenemos aquí en Europa, el PN Square de la Comisión Europea, que es otra metodología de gestión, pues también ya tienen este enfoque de prácticas por un lado, de unos procesos generales que nos ayudan en todo el gobierno del proyecto. Entonces, quizás sea un enfoque más aplicado a lo que es una organización, mientras que PMP pues, es más el enfoque de siempre, de la caja de herramientas, de buenas prácticas y a partir de ahí, pues cada usuario se hace su propio modelo. Entonces, bueno, pues tiene esas diferencias. PMI es más exhaustivo en todo el detalle, aquí pues es más general y es la propia organización la que tiene que ir desarrollando en mayor o menor medida cada uno de los apartados. Y como decía, ya efectos de certificación, pues que el factor tiempo, si es una de las cosas que preocupan, pues está abordable en bastante menos tiempo. Y por supuesto el número de preguntas, aquí hablamos de 80, en la otra cerca de 200, o sea que también el examen es diferente. Yo solamente complementar en el hecho de esto. Finalmente, todos los estándares o todas las buenas prácticas y marcos son para complementarse, ¿no? O sea, se pueden complementar unas con otras. Y esto ya lo decide la organización en base al contexto, ¿no? Esto me parece importante que en todo caso, primero la norma, para poder, ahora que ya tiene un marco bastante más claro para poder establecer y definir ese marco de gestión de proyectos, ¿no? Puede aplicar y sobre eso determinar buenas prácticas, qué otros marcos detallados, qué otras guías pueden con su detalle o con su desarrollo pueden aportar a poder implementar un marco mucho más consistente y sólido de acuerdo a lo que la organización necesite, ¿no? Solo eso.
Correcto, gracias. Gisela, si te parece, porque veo que está la gente desconectándose porque evidentemente deben de tener algún otro tipo de reunión. Vamos a ir con una pregunta más, una que estoy viendo de Diana, que creo que es interesante, y aquellos que os quedéis con algún tipo de duda o consulta, recordad que tenéis nuestro correo electrónico contact@globaltrustassociation.org, donde podéis plantearnos las dudas que tengáis y nosotros las haremos llegar a Sergio y a Héctor para darles una respuesta. Sí, vale. Sí, claro. Aquí tenemos una pregunta que me gustaría pudieran darnos su opinión. ¿Por qué motivo esta norma no integra puntos básicos de la mentalidad ágil? Nos pregunta Iván. Yo creo que Héctor hizo una referencia a ello durante la presentación. En el alcance. Sí, realmente no aporta o no especifica nada de una visión clara, igual que tampoco tiene un enfoque claramente predictivo. Sí nos puede parecer, por la cantidad de procesos, de áreas, tal, que el armado es más una visión más tradicional, pero en el fondo cuando te lees cada uno de los epígrafes, pues no deja de ser todos condicionales, deberías, podría, al final no hay obligaciones en ningún punto de la norma, son todo recomendaciones, con lo cual pues podemos hacerlo todo lo ligero que queramos, que tengamos que hacer una definición y control del alcance, análisis de costes, cronograma. Eso no significa que tengamos que tener un cronograma en MS Project grandísimo, puede ser simplemente pues 3 o 4 hitos en un roadmap, por ejemplo, y a partir de ahí pues cada una de esas fases pueden ser diferentes iteraciones o trabajamos de manera incremental. O sea, muchas veces la agilidad no depende tanto del marco, sino de cómo implementamos, cómo de pesado hacemos nosotros esa implementación o cómo burocratizamos nuestros sistemas de gestión, que muchas veces somos expertos en eso, en burocratizar o leer cosas que a lo mejor en la norma no están. De todas maneras, yo creo que quizá, a lo mejor es una opinión personal, a lo mejor el futuro, algún anexo específico ya sobre gestión ágil, pues saldrá, o incluso a lo mejor alguna modificación posterior pues incorpore algún enfoque un poco más explícito. Por ejemplo, uno de los roles que habla tiene pinta o algo parecido a lo que es un product owner que está muy enfocado al negocio y al mismo tiempo también con la visión en el cliente. Entonces, bueno, pues si uno quiere leer desde el punto de vista ágil, bueno, a lo mejor tendría que hacer una lectura más, un poco diferente, pero también podríamos aplicarlo. Lo que no nos da es una recomendación de hacer una serie de eventos determinados que a lo mejor nos podrían sonar al marco de Scrum o aplicar ciertas prácticas, igual que tampoco nos dice utiliza un diagrama de Gantt para hacer tu cronograma, simplemente dice, pues planifica en el tiempo las actividades del proyecto y con la profundidad que necesites. Entonces, pues a partir de ahí ya, pues uno le da más o menos un enfoque más tradicional o más ágil o va combinando en función de las necesidades del proyecto. Perfecto, pues simplemente hay una pregunta, como decía, que creo que es interesante de contestar, de Diana Vanessa, que nos pregunta si las personas que están certificadas en la 21.500 tienen que volver a tomar un examen para la 21.502. No solamente examen, yo recomiendo, y además todos los exámenes de GTA tienen que ser a través de partners. Sé, por lo que he podido comentar, al menos con los partners que he estado charlando acerca de esta norma, que van a hacer cursos de adaptación o de preparación para la ISO 21502. Como estáis viendo, los cambios son sustanciales y aquel que tenga la 21.500 tiene la 21.500, lo conoce, pero digamos que le faltaría, no sé si la base o faltaría información, digamos, y conocimiento específico de lo que es esta 20.502. Entonces, la respuesta a esa pregunta, Diana, es sí, es necesario hacer un nuevo examen de la 20.502. De hecho, hay un nuevo batch disponible también indicando que es la 21.502 el examen de certificación que se ha pasado. Y como digo, siempre tiene que ser a través de partners de formación y algunos de ellos ya están preparando cursos de adaptación para aquellos que ya tenéis la ISO 21.500. Vamos a pasar, si os parece, a las fotos. Gisela, tú nos coordinas, nos preguntas y nos pides. Sí, por favor, les agradeceré a todos que abran sus cámaras para que tengamos la foto de rigor. Por favor. Entonces, si todos pueden sacar su mejor sonrisa, les agradeceré muchísimo.
excelente. Todos vamos abriendo las cámaras. Un segundo mientras se terminan de abrir todas las cámaras. Aprovecho también para agradecerles su participación. Excelente. Y a la cuenta de 3 les agradecería que todos sonrían, saluden. Entonces, 1, 2, 3. Un ratito. Listo. Espérense un segundito más. Excelente. Gracias. Excelente. Ahora nos aseguramos de que haya salido. Momento de esa tensa. Bueno, pues como pedía... Disculpen, es que es la única forma. Sí, como pedían algunos de los participantes, aquí tenéis el acceso a nuestras redes sociales. Os invito, como decía en el chat, a que nos sigáis. Este vídeo será grabado y publicado en nuestras redes sociales, evidentemente el vídeo en YouTube, pero se publicarán también resúmenes y notas y posiblemente alguna información en newsletter del mes que viene. Estas son las redes sociales y donde nos podéis acceder. Me gustaría agradecer de manera extensiva y de manera grande a Héctor y a Sergio por su tiempo, por la dedicación y por el esfuerzo en transmitir todos estos cambios que nos trae la ISO 21502, y agradecer a todos los participantes por vuestro tiempo, por la paciencia, y esperar contar con vuestra presencia en el próximo webinar de GTA. Sin más, muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Héctor, Sergio. Hasta la próxima.